Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La última misión. El sol afgano caía sin piedad sobre el terreno rocoso mientras el sargento de primera clase Nicholas Kramer ajustaba su mira por última vez. A sus 32 años era el tipo de soldado al que otros hombres admiraban. 1,80 metros de músculo magro, ojos de un gris acero que no se perdían nada y una mente táctica que había mantenido a su escuadrón con vida durante 18 meses de infierno. Objetivo adquirido, susurró Nicholas en su comunicador, observando el complejo a través de la mira de su rifle. Su oficial al mando, el capitán Jeffrey Long, se agazapaba a cubierto a 20 metros de distancia, supuestamente coordinando su extracción. A Nicholas nunca le había gustado Long, un trepador de carrera que se había transferido a su unidad 6 meses atrás. Mientras que Nicholas se había ganado sus galones en el campo, Long tenía conexiones en Washington y un MBA de Harvard que de alguna manera lo calificaba para liderar hombres en combate. El capitán era apuesto de esa manera de político, con dientes perfectos y un cabello plateado que nunca parecía fuera de lugar, ni siquiera en una zona de guerra. Mantenga la posición, Kramer. La voz de Long crepitó a través de la radio. Cambio de planes. Algo en el tono de Long hizo que el instinto de Nicholas gritara. Con su visión periférica captó movimiento, no del complejo que se suponía que debían vigilar, sino de su propia ruta de escape. 3 figuras con equipo estadounidense, pero sus posiciones estaban completamente equivocadas. Señor, tenemos un problema. La primera bala alcanzó a Nicholas en el hombro, haciéndolo girar. La segunda le rozó la cabeza, enviándolo a rodar por la ladera rocosa. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, escuchó la voz de Long por la radio. Objetivo eliminado. Kramer ha caído. Repito, Kramer está acá y ha muerto en combate. Pero Nicholas Kramer no estaba muerto. Todavía no. Capítulo 2. El largo camino a casa. 2 años. 731 días de infierno. Nicholas había sobrevivido a la caída, salvado por un combatiente talibán que lo consideró más valioso vivo que muerto. Meses de cautiverio, tortura y finalmente una fuga durante un bombardeo que arrasó la mitad de Kandahar. La explosión le había dejado una cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula, un recordatorio permanente de la traición de Jeffrey Long. El viaje de regreso a suelo estadounidense había tomado otros 8 meses. Sin documentación oficial, estaba oficialmente muerto. Después de todo, Nicholas tuvo que depender de redes clandestinas, viejos contactos y las habilidades que había aprendido en las fuerzas especiales. Para cuando llegó a Fort Bragg, era un fantasma en todo el sentido de la palabra. El primer impacto llegó en la base. Su antiguo escuadrón, Owen Williams, Dennis Beard, Rick Dennis y Rob Graham casi le disparan al verlo. Dios santo, susurró Owen, bajando su pistola con manos temblorosas. Nick, pero tú estás muerto, hombre. Vimos el informe. El informe de Long, corrigió Nicholas, su voz más áspera que antes. Contádmelo todo. Lo que aprendió hizo que se le helara la sangre. Jeffrey Long no solo lo había reportado como KIA, lo había pintado como un cobarde. Según la versión oficial de Long, Nicholas se había quebrado bajo el fuego enemigo, comprometiendo la misión y provocando su propia muerte mientras el resto del escuadrón completaba heroicamente su objetivo. Las mentiras le habían servido bien a Long. Había sido ascendido a mayor, transferido a Estados Unidos e incluso había escrito un libro sobre liderazgo bajo fuego. Pero lo peor estaba por llegar. Hay más, Nick, dijo Dennis en voz baja. Es sobre Elizabeth, la esposa de Nicholas, la mujer con la que se había casado hacía 8 años, quien había prometido esperarlo contra viento y marea. La madre de su hijo, Tommy, que tenía 6 años cuando Nicholas se desplegó para lo que se suponía que sería su última gira. Se volvió a casar, continuó Owen con Long. Tuvieron la ceremonia 6 meses después de tu servicio conmemorativo. Ahora es Elizabeth Long. El mundo se tambaleó. Nicholas se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Y Tommy? Long lo adoptó legalmente. Le cambió el apellido a Long, el niño. Nick, Long le ha estado contando historias, malas historias sobre ti. Esa noche, Nicholas estaba de pie fuera de su antigua casa,
la colonial con las contraventanas azules que a Elizabeth siempre le habían encantado. A través de la ventana de la sala, pudo ver a su hijo, ahora de 8 años y más alto de lo que recordaba. Tommy escuchaba atentamente mientras Jeffrey Long, todavía en forma militar con su uniforme de gala, gesticulaba dramáticamente. Nicholas no podía oír las palabras, pero podía leer los labios, una habilidad que le había salvado la vida más de una vez en el extranjero. Su corazón se hizo añicos mientras veía a Lon decirle a su hijo que Nicholas Kramer había muerto suplicando por su vida como un cobarde y que tu verdadero padre nunca te quiso. Elizabeth, con su cabello castaño rojizo ahora más corto, más sofisticado, asentía con la mano apoyada en el brazo de Lon. Llevaba el anillo de bodas que Nicholas le había dado, pero ahora en su mano derecha. Un nuevo y más grande diamante brillaba en su izquierda. Fue entonces cuando Nicholas vio el letrero de su vende en el jardín. Estaban vendiendo su casa, su hogar, el lugar donde planeaba envejecer con Elizabeth y criar a Tommy. Mientras se desvanecía de nuevo en las sombras, Nicholas Kramer tomó una decisión. Jeffrey Long le había quitado todo, su vida, su esposa, su hijo, su honor. Ahora era el momento de recuperarlo todo. Capítulo 3. La subasta. 3 semanas después, Nicholas estaba entre la multitud fuera de su antigua casa, con una gorra de béisbol calada sobre su rostro lleno de cicatrices. Unas gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos y una barba falsa completaba su disfraz. A su izquierda estaba Owen Williams, a su derecha, Dennis Beard. Rick Dennis y Rob Graham estaban posicionados estratégicamente entre la multitud de postores. El subastador, un hombre delgado con un traje barato, estaba animando a la multitud. ¿Oigo $45,000 por esta hermosa casa colonial? ¿45? Nicholas había pasado esas 3 semanas aprendiendo todo sobre la nueva vida de Jeffrey Long. Al hombre le había ido bien. El contrato del libro, las conferencias y un contrato de consultoría con una empresa de defensa lo habían hecho rico. Conducía un BMW, vivía en las viviendas para oficiales de Fort Bragg y estaba siendo considerado para un ascenso a teniente coronel. Pero Lon también se había ganado enemigos. Su rápido ascenso se había producido a costa de las carreras de otros oficiales, y su libro había embellecido detalles de misiones que otros soldados recordaban de manera diferente. Lo más importante es que Lon tenía una debilidad, era un jugador. No solo de cartas o caballos, sino de inversiones de alto riesgo, criptomonedas y cuentas en el extranjero que no eran del todo legales. $50,000, gritó una voz de la multitud. Lon, de pie cerca del frente con Elizabeth y Tommy, sonrió con confianza. Planeaba revender la casa, comprarla barata en la subasta y revenderla para obtener ganancias. Un último insulto a la memoria de Nicholas. 55, dijo otro postor. 60, contraatacó Long. Nicholas observó a su hijo, Tommy, inquieto con su ropa demasiado formal. El niño no dejaba de mirar a su alrededor con nerviosismo, como si presintiera que algo andaba mal. La mano de Lon descansaba posesivamente sobre el hombro del niño. $65,000, la voz del subastador cortó el aire húmedo. ¿Oigo 70? Este era el momento en que Nicholas había planeado rebelarse, dar un paso al frente y confrontar a Lon públicamente. Pero al ver la expresión incómoda de Tommy, se dio cuenta de que no era el movimiento correcto. El niño ya había pasado por suficientes tromes. Esto debía hacerse con cuidado quirúrgicamente. En cambio, Nicholas asintió a Owen, quien levantó su tarjeta de postor. $70,000. Lon se giró, escudriñando a la multitud en busca del nuevo postor. Sus ojos pasaron directamente sobre Nicholas sin reconocerlo. $75,000, gritó Lon, su voz más tensa ahora. $80,000, respondió Owen de inmediato. La guerra de ofertas continuó, cada aumento enrojeciendo más el rostro de Lon. Nicholas le había dado a Owen acceso a una cuenta con $200,000, dinero que había ganado vendiendo información sobre redes talibanes a contratistas militares privados durante su tiempo escondido. Dinero sucio pero útil. $100,000, gritó finalmente Lon, con el sudor perlando su frente a pesar del aire fresco de la mañana. $110,000, dijo Owen con calma. Elizabeth tiró del brazo de Lon, susurrando con urgencia.
Nicholas pudo ver el cálculo en los ojos de Long. Ya se había extralimitado. $120.000. La voz de Long se quebró ligeramente. $150.000, replicó Owen sin dudar. La multitud murmuró. Eso estaba muy por encima del valor de mercado para el vecindario. Long miró a Owen, luego a Elizabeth, luego a Tommy. La realidad matemática era clara, estaba vencido. A la 1, a las 2. Vendido al postor número 47 por $150.000. Mientras la multitud se dispersaba, Nicholas observó cómo el rostro de Long pasaba por la confusión, la ira y algo que parecía miedo. Elizabeth hacía preguntas, pero Long la ignoró con la atención centrada en Owen, que rellenaba tranquilamente los papeles con el subastador. Nicholas sonrió por primera vez en 2 años. La fase 1 estaba completa. Jeffrey Long acababa de ser superado por un hombre muerto, y ni siquiera lo sabía todavía. Pero esto era solo el principio. Nicholas había aprendido a tener paciencia en aquellas cuevas de Afganistán, y había aprendido a pensar 10 movimientos por delante. Long había destruido su vida metódicamente durante 2 años. Nicholas le devolvería el favor. Mientras se alejaba de la subasta, Nicholas sacó un teléfono desechable y envió un único mensaje de texto a un número en Washington, D.C. El fantasma ha vuelto. La verdadera guerra acababa de empezar. Capítulo 4. Guerra psicológica. 2 días después de la subasta, Jeffrey Long estaba teniendo la peor semana de su carrera. Empezó con una llamada de su editor. Geoffrey, tenemos que hablar. La voz de su editor era tensa. Alguien ha estado publicando en foros militares afirmando que tu libro contiene imprecisiones fácticas. Están proporcionando refutaciones detalladas, horas, fechas, coordenadas. Esta persona sabe cosas que no estaban en tus informes oficiales. Long se sentó en Fort Bragg mirando por la ventana hacia el patio de armas donde los soldados se entrenaban en formación. ¿Qué tipo de cosas? Detalles de misiones de Afganistán. Transcripciones de radio que no coinciden con tu narrativa. Afirman que Nicholas Kramer no fue el cobarde que describiste. De hecho, lo están pintando como un héroe. A Long se le heló la sangre. Nicholas Kramer estaba muerto. Se había asegurado de ello. Pero alguien con un conocimiento íntimo de sus misiones estaba destruyendo metódicamente su reputación en línea. Las publicaciones aparecieron en blogs militares, foros de veteranos y redes sociales, cada una firmada con una simple firma, un soldado que recuerda la verdad. Señor, la ayudante de Long, la teniente Tracy Santana, llamó a su puerta. Su esposa llamó. Dijo que ha habido una actividad inusual en su casa. Cuando Long llegó a casa esa noche, Elizabeth caminaba de un lado a otro en su sala de estar, en las viviendas para oficiales que les habían asignado después de su matrimonio. Tommy estaba sentado en el sofá, con los deberes olvidados, sintiendo la tensión. Geoffrey, esto se está poniendo raro, dijo Elizabeth, sosteniendo un sobre Manila. Esto lo dejaron en nuestra puerta. Sin matasellos, sin logo de servicio de entrega. Dentro había una sola fotografía, Nicholas Kramer con equipo de combate completo, de pie con su escuadrón en Afganistán. Pero no era una foto cualquiera. Era de la misión en la que supuestamente Nicholas había muerto. La marca de tiempo mostraba que fue tomada 2 horas antes de que el informe oficial de Long afirmara que Kramer se había quebrado bajo el fuego. ¿De dónde ha salido esto? La voz de Long apenas estaba controlada. No lo sé, pero hay más. Elizabeth sacó otra foto, esta mostrando a Nicholas ayudando a evacuar a civiles afganos heridos de una escuela bombardeada. Una operación de la que Long se había atribuido el mérito en su libro. Tommy levantó la vista de las fotos. Mamá, ¿quién es este soldado? Me suena. Long le arrebató las fotos. Solo son cosas viejas del ejército, hijo. Nada importante. Pero sus manos temblaban y Elizabeth se dio cuenta. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Nicholas se reunía con su antiguo escuadrón en un almacén alquilado. El espacio estaba lleno de ordenadores, equipo de vigilancia y mapas detallados de Fort Bragg y sus alrededores. La fase 2 está funcionando perfectamente, informó Owen, mostrando análisis de redes sociales en su portátil. Las publicaciones sobre el libro de Long se están volviendo virales en los círculos militares. Su credibilidad se está hundiendo. ¿Y la presión financiera?
preguntó Nicholas. Dennis sonrió. Ahí es donde se pone interesante. Lom ha estado usando los derechos de autor de su libro y los honorarios de las conferencias para cubrir las llamadas de margen en algunas inversiones de criptomonedas muy arriesgadas. Nuestro truco en la subasta lo obligó a liquidar posiciones con pérdidas. Está perdiendo dinero a espuertas. Y las cuentas en el extranjero. Rob Graham, el especialista en inteligencia del equipo, mostró registros bancarios en otra pantalla. Lom ha estado canalizando dinero a través de empresas fantasma, probablemente tratando de ocultar activos al IRS. He estado pasando pistas anónimas a la gente adecuada. La división de delitos financieros está empezando a tomar nota. Nicholas estudió los datos, su mente táctica procesando cada ángulo. Está sintiendo la presión, pero aún no está roto. Tenemos que golpearle donde realmente le duele. ¿Su familia?, preguntó Owen. No, la voz de Nicholas fue firme. Elizabeth y Tommy son inocentes en esto. Mi lucha es con Lom, no con ellos. Pero hay una vulnerabilidad que no hemos explotado. Nicholas sacó una carpeta llena de documentos y fotografías. El mayor Jeffrey Lom tiene un secreto, algo que lo destruiría más rápido que cualquier escándalo financiero o controversia de libros. La carpeta contenía pruebas de la relación de Lom con la capitana Josefina Blackburn, una oficial de inteligencia casada en Fort Bragg. El romance llevaba 6 meses, llevado a cabo en habitaciones de hotel y durante ejercicios de entrenamiento que en realidad eran escapadas románticas. Si Elizabeth se entera, empezó Dennis, se divorciará de él, terminó Nicholas. Y en un divorcio militar, especialmente con adulterio de por medio, Lom lo pierde todo. Su autorización de seguridad, su pensión, sus futuros ascensos. Pero lo más importante, pierde a Tommy. Owen parecía incómodo. Nick, ¿estás seguro de esto? Una vez que Elizabeth lo sepa, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio. Nicholas guardó silencio por un largo momento, estudiando una foto de Elizabeth y Tommy de la subasta. Mi matrimonio murió cuando Lom me metió una bala en el hombro y me dejó por muerto. Elizabeth tomó su decisión cuando creyó sus mentiras sobre que yo era un cobarde. Ahora le toca tomar otra decisión, pero esta vez con la verdad. Esa noche, Jeffrey Lom recibió otro sobre, entregado en su oficina de Fort Bragg. Dentro había recibos de hotel, facturas de restaurantes y una memoria USB que contenía imágenes de cámaras de seguridad de él besando a la capitana Blackburn en el aparcamiento del Marriott del centro. También había una nota mecanografiada en papel normal. Un buen soldado protege el honor de su familia. Un cobarde lo destruye por su propio placer. ¿Cuál eres tú, Mayor Lom? Por primera vez desde Afganistán, Jeffrey Lom sintió un miedo genuino. Alguien lo estaba cazando, destruyendo sistemáticamente todo lo que había construido. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? Mientras borraba los correos electrónicos comprometedores de su ordenador e intentaba averiguar cómo manejar a la capitana Blackburn, Lom nunca notó el pequeño dispositivo de vigilancia que había sido plantado en la papelera de su oficina, ni la figura que lo observaba desde el aparcamiento a través de unos binoculares de visión nocturna. Nicholas Kramer había aprendido a ser paciente, metódico e invisible. Ahora esas habilidades se estaban utilizando en un tipo diferente de guerra, una en la que el enemigo ni siquiera sabía que ya estaba rodeado. Capítulo las 5. La trampa se cierra. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Elizabeth Lom estaba en su cocina, todavía en bata, mirando las fotografías esparcidas sobre la encimera de granito. Jeffrey estaba arriba preparándose para el trabajo, tarareando desafinadamente en la ducha como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El sobre la había estado esperando en el parabrisas de su coche cuando llevó a Tommy a la escuela. Más fotos. Estas mostraban inequívocamente a su marido con otra mujer. Marcas de tiempo de hoteles. Recibos de tarjetas de crédito de restaurantes caros, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto que le revolvieron el estómago. Jeffrey llamó escaleras arriba, su voz sorprendentemente firme. Tenemos que hablar. Cuando Lom bajó con su uniforme de gala, esperando su beso de despedida habitual, encontró a Elizabeth de pie como una estatua junto a la evidencia de su traición. Elizabeth, puedo explicar. No lo hagas. Su voz cortó sus excusas como una cuchilla. Simplemente no lo hagas.
6 meses, Jeffrey. 6 meses te has estado acostando con esa mujer mientras me decías que me querías. El entrenamiento de Lon entró en acción. Cuando estés acorralado, ataca. ¿De dónde han salido estas? Alguien nos ha estado acosando, violando nuestra privacidad. Esto es probablemente vigilancia ilegal. ¿Entonces, no lo niegas? Lon volvió a mirar las fotos, su mente corriendo. La vigilancia era de grado profesional, el tipo de operación que requería serios recursos y experiencia. Combinado con los ataques en línea a su libro y la presión financiera a la que había estado sometido, alguien estaba llevando a cabo una campaña coordinada contra él. Elizabeth, alguien está tratando de destruirnos. ¿No lo ves? Esto es guerra psicológica. No, Jeffrey. La voz de Elizabeth se hacía más fuerte, más enfadada. Eres tú destruyéndonos. Eres tú engañando a tu esposa mientras juegas a ser padre del hijo de otro hombre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Lon se dio cuenta de que había cometido un error táctico. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Elizabeth eran estrechos, peligrosos. No quise decir el hijo de otro hombre. Tommy es tu hijo ahora. Lo adoptaste. Lo has estado criando durante 2 años. Pero Elizabeth había escuchado la verdad en esas palabras dichas descuidadamente. Para Jeffrey Lon, Tommy siempre había sido el hijo de Nicholas Kramer, no el suyo. La adopción, la vida familiar, el hogar que habían construido, todo era solo parte de la gestión de imagen de Lon, su estrategia de carrera política. Fuera, susurró ella. Elizabeth, por favor, fuera. Estaba gritando ahora, arrojándole fotos. Fuera de esta casa. Aléjate de mi hijo. Lon cogió sus llaves y su maletín, retirándose a su BMW. Mientras conducía hacia Fort Bragg, su teléfono seguro vibró con un mensaje de texto de la capitana Blackburn. Tenemos que vernos. Ahora. 30 minutos después, Lon estaba sentado frente a Josefina Blackburn en una cafetería fuera de la base, viéndola fumar un cigarrillo tras otro con manos temblorosas. Mi marido lo sabe, dijo sin preámbulos. Alguien le envió las mismas fotos. Va a solicitar el divorcio y amenaza con denunciarnos a ambos al inspector general. Mi carrera está acabada, Jeffrey. 20 años en el ejército y se acabó. Lon estudió su rostro, una vez hermoso, ahora demacrado por el estrés y el miedo. ¿Quién nos está haciendo esto? ¿Quién tiene este tipo de acceso? ¿Este nivel de capacidad operativa? No lo sé, pero lo saben todo. Registros bancarios, recibos de hotel, comunicaciones privadas. No es un cónyuge celoso con un teléfono con cámara. Esto es profesional. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó al hombre en la mesa de la esquina, leyendo un periódico y levantando de vez en cuando una taza de café a sus labios. Nicholas Kramer se había posicionado para escuchar cada palabra, y el micrófono inalámbrico debajo de su mesa estaba grabando todo para un análisis posterior. Esa tarde, Lon regresó a su oficina para encontrar a la teniente Santana esperando con una carpeta gruesa. Señor, tenemos un problema, dijo. Asuntos Internos quiere verle. Se ha presentado una queja anónima sobre su libro, alegando que falsificó informes oficiales para beneficio personal. Lon abrió la carpeta y sintió que su mundo se tambaleaba. Alguien había proporcionado a los investigadores transcripciones de radio, registros de emisiones y declaraciones de testigos que contradecían elementos clave de su narrativa publicada. La evidencia era detallada, técnica y condenatoria. ¿Quién presentó la queja? Es anónima, pero llegó a través de canales oficiales. Señor, también están investigando sus registros financieros. Algo sobre ingresos no declarados y cuentas en el extranjero. Lon se desplomó en su silla. Las paredes se estaban cerrando desde todas las direcciones. Su matrimonio, su carrera, sus finanzas, su reputación. Alguien estaba destruyendo sistemáticamente su vida pieza por pieza, utilizando el mismo enfoque metódico que el propio Lon había utilizado contra Nicholas Kramer 2 años atrás. Esa noche, solo en una habitación de hotel que apenas podía permitirse, Jeffrey Lon tomó una decisión desesperada. Sacó su portátil seguro y comenzó a acceder a bases de datos clasificadas, buscando cualquier referencia a la muerte de Nicholas Kramer o la misión que había salido mal en Afganistán.
Lo que encontró le heló la sangre. Según informes de inteligencia recientes, había habido liberaciones de prisioneros talibanes en la región donde Nicholas había muerto. Intercambios de prisioneros, detenidos fugados, incluso algunos prisioneros de guerra que se habían dado por muertos. Los informes estaban clasificados, pero Lon todavía tenía acceso a través de su autorización de seguridad. Más inquietantes fueron los registros financieros que encontró enterrados en las bases de datos del Pentágono. Alguien había estado vendiendo inteligencia sobre operaciones talibanes a contratistas militares privados durante los últimos 18 meses. Los pagos se remontaban a cuentas en Chipre y Suiza, los mismos tipos de redes offshore que el propio Lon había estado utilizando. Una horrible posibilidad comenzó a formarse en la mente de Lon, pero era imposible. Había visto caer a Nicholas, había visto la sangre, había oído el silencio por la radio. Nicholas Kramer estaba muerto. Tenía que estar muerto. El teléfono de Lon vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mayor Lon, tenemos que reunirnos. Mañana. 1400 horas. El viejo depósito de municiones a las afueras de la ciudad. Venga solo. Es hora de que hablemos cara a cara. El mensaje no estaba firmado, pero de alguna manera, Lon supo exactamente quién lo había enviado. El fantasma de Nicholas Kramer finalmente estaba listo para revelarse, y Jeffrey Lon iba a tener que enfrentarse al hombre que intentó asesinar. Mientras Lon miraba el mensaje con las manos temblando, se dio cuenta de que todo lo que había construido en los últimos 2 años, su carrera, su matrimonio, su reputación había sido un castillo de naipes. Y ahora el viento comenzaba a soplar. Capítulo 6. Cara a cara. El depósito de municiones abandonado se encontraba en 200 acres de terreno militar restringido, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial que había estado programada para su demolición durante años. Jeffrey Lon llegó a las 13:50 horas, 10 minutos antes, con su pistola de servicio revisada y cargada. No le dijo a nadie sobre la reunión, violando todos los protocolos que había aprendido sobre encuentros potencialmente hostiles. El edificio principal era un búnker de hormigón con la pintura desconchada y las ventanas rotas desde hacía mucho tiempo. Lon se posicionó cerca de su BMW, con el motor en marcha, listo para huir si era necesario. La tarde de septiembre era calurosa y tranquila, con solo el sonido de los insectos rompiendo el opresivo silencio. Exactamente a las 14 horas, una figura emergió de la línea de árboles. Jeffrey Lon se había preparado para este momento, pero nada podría haberlo preparado para la realidad de ver a Nicholas Kramer vivo. El hombre que caminaba hacia él era más delgado de lo que Lon recordaba, su rostro marcado por una cicatriz irregular que iba de la sien a la mandíbula. Pero los ojos eran los mismos, de un gris acero y absolutamente fríos. «Hola, Jeffrey». La mano de Lon se movió instintivamente hacia su arma, pero Nicholas levantó sus manos vacías, mostrando que estaba desarmado. «Parece sorprendido», continuó Nicholas, deteniéndose a unos 3 metros de distancia. «¿Pensaste que me quedaría muerto para siempre? Tú». La voz de Lon salió como un graznido. «Siempre fuiste un mal tirador», dijo Nicholas. 2 balas al centro de la masa desde menos de 50 metros y aún así no pudiste matarme correctamente. Supongo que ese MBA de Harvard no incluía entrenamiento de puntería. La mente de Lon corría tratando de procesar lo imposible. Los talibanes me mantuvieron vivo durante 8 meses. Un activo de inteligencia útil, ¿entiendes? Luego escapé durante ese bombardeo en Kandahar. Me tomó otro año llegar a territorio amigo. Pero soy paciente. Eso lo aprendí de ti, en realidad. A planificar a largo plazo. Nicholas, escucha. Mayor Lon, corrigió Nicholas, su voz como el hielo. Ya no somos amigos. No lo hemos sido, desde que me metiste 2 balas y me dejaste para morir. La misión estaba comprometida. Ibas a hacer que mataran a todo el escuadrón. Nicholas se rió, un sonido desprovisto de humor. ¿Esa es la historia a la que te aferras? Porque tengo transcripciones de radio que cuentan una versión diferente. ¿Quieres oírlas? La mano de Lon estaba definitivamente en su pistola ahora. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? La voz de Nicholas se elevó por primera vez, una emoción genuina sangrando a través de su fachada controlada.
Quiero mi vida de vuelta, Jeffrey. Quiero a mi esposa, a mi hijo, mi casa, mi honor. Me robaste todo eso con tus mentiras. Elizabeth me eligió a mí. Ella eligió creer a un héroe de guerra condecorado en lugar de a un cobarde muerto. Tu versión fue muy convincente, te lo concedo. Murió suplicando por su vida como un cobarde. Ese fue un buen toque. Lon se estremeció. Esas habían sido sus palabras exactas a Tommy. Nos has estado vigilando. He estado viéndote destruir todo lo que me importaba mientras construías tu carrera sobre mi tumba. Los contratos de libros, las conferencias, las recomendaciones de ascenso, todo pagado con mi sangre y mi reputación. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Matarme? Eso no traerá de vuelta a Elizabeth. Nicholas negó con la cabeza. Matarte sería demasiado rápido, demasiado limpio. No, Jeffrey. Quiero que experimentes exactamente lo que me hiciste pasar. La muerte lenta de todo lo que crees que te define. Lon se dio cuenta de que estaba mirando a un hombre que había pasado 2 años planeando este momento, que había estudiado cada aspecto de la vida de su objetivo y había encontrado cada debilidad. Elizabeth ya sabe lo de la capitana Blackburn, continuó Nicholas. A estas alturas, has solicitado el divorcio y los investigadores militares están revisando tu conducta. La editorial de tu libro se enfrenta a una demanda colectiva de veteranos que dicen que difamaste su servicio. El IRS está auditando tus cuentas en el extranjero y Asuntos Internos está investigando si falsificaste informes oficiales. Cada revelación golpeó a Lon como un golpe físico. ¿Tú? ¿Todo esto? Yo. Todo. Nicholas se acercó más. Pero aquí está la cosa, Jeffrey. No he terminado. Ni de lejos. Lon sacó su pistola con las manos temblando. Aléjate. ¿Vas a dispararme de nuevo? Nicholas ni siquiera disminuyó la velocidad. Adelante. Pero esta vez tengo un seguro. Mi escuadrón sabe exactamente dónde estoy y con quién me reúno. Si no me reporto cada hora, empiezan a publicar documentos que destruirán lo que queda de tu carrera y te meterán en una prisión federal. ¿Qué documentos? Nicholas sonrió con una expresión depredadora. Pruebas de tus verdaderas actividades en Afganistán. El tráfico de armas, la inteligencia que vendiste al mejor postor, los civiles que murieron por tu corrupción. Guardé registros muy detallados, Jeffrey. Siempre fui bueno en eso. El arma de Lon vaciló. Esas actividades habían sido cuidadosamente ocultadas, compartimentadas de sus deberes oficiales. ¿Cómo podías saberlo, Nicholas? Yo era tu oficial de inteligencia, ¿recuerdas? Procesé cada informe que cruzó tu escritorio. Sabía que eras corrupto mucho antes de que intentaras matarme, pero fui lo suficientemente estúpido como para pensar que podía manejarlo a través de los canales oficiales. Las piezas del rompecabezas se encajaron. Ibas a denunciarme, por eso montaste la emboscada. No podías permitirte que investigaran tus actividades, así que eliminaste al testigo y lo pintaste como un cobarde para desacreditar cualquier acusación póstuma. Lon bajó su arma, comprendiendo de repente el alcance de lo que enfrentaba. Nicholas Kramer no solo había sobrevivido, había pasado 2 años convirtiéndose en el instrumento perfecto de la venganza. Paciente, metódico y absolutamente despiadado. ¿Qué quieres? Preguntó Lon de nuevo. Justicia, replicó Nicholas. Pero ya que preguntas, aquí están mis términos. Confesión pública completa sobre lo que realmente sucedió en Afganistán. Admisión de que mentiste sobre mi conducta y mi muerte. Reversión de la adopción de Tommy para que Elizabeth pueda restaurar su verdadero nombre. Restitución financiera completa por cada $1 que ganaste a costa de mi reputación. ¿Y si me niego? Nicholas sacó una tableta y le mostró a Lon una serie de documentos. Registros bancarios, comunicaciones encriptadas, fotografías de reuniones con conocidos traficantes de armas. Entonces te destruyo por completo. Tiempo en prisión, consejo de guerras, todo. Tú eliges. Jeffrey Lon miró la evidencia de su propia corrupción, dándose cuenta de que un hombre muerto le había hecho jaque mate. Pero mientras levantaba la vista hacia el rostro lleno de cicatrices de Nicholas Kramer, un plan desesperado comenzó a formarse. ¿Sabes qué, Nicholas? Tienes razón.
Te debo la verdad. Long levantó su pistola de nuevo, pero esta vez sus manos estaban firmes. La verdad es que debería haberme asegurado de que estuvieras muerto la primera vez. Capítulo 7. La jugada final. El disparo resonó en los terrenos del depósito abandonado, haciendo que una bandada de cuervos saliera volando de los árboles cercanos. Jeffrey Long estaba de pie sobre lo que pensaba que era el cuerpo de Nicholas Kramer, con el humo aún saliendo de su pistola de servicio. Deberías haberte quedado muerto, murmuró Long, sacando su teléfono para pedir refuerzos. Alegaría defensa propia, diría que el veterano inestable lo había atacado. Con el historial de Nicholas de haber sido declarado KIA y su obvio trauma psicológico, sería creíble. Pero cuando Long empezó a marcar, escuchó un lento aplauso detrás de él. Muy impresionante, Jeffrey. Sigues siendo un tirador pésimo, pero mucho mejor compromiso esta vez. Long se giró para ver a Nicholas Kramer saliendo de detrás de una barrera de hormigón, completamente ileso. En el suelo donde Long había disparado yacía un maniquí táctico vestido con la chaqueta de Nicholas, con pintura roja extendiéndose por su pecho para simular sangre. ¿Ves?, dijo Nicholas, te dije que aprendí a tener paciencia en esas cuevas. ¿De verdad pensaste que me encontraría contigo cara a cara sin planes de respaldo? Sin contingencias. Fue entonces cuando Long los oyó, el sonido de vehículos acercándose desde múltiples direcciones. Humvees militares, sus motores cada vez más fuertes a medida que rodeaban el depósito. Verás, Jeffrey, mientras estabas ocupado destruyendo mi reputación, yo estaba ocupado reconstruyendo mis conexiones. Resulta que mucha gente en la comunidad de inteligencia estaba muy interesada en tus actividades en Afganistán, especialmente después de que les proporcioné pruebas detalladas. El primer Humvee apareció a la vista, seguido de otros dos. Long reconoció la insignia, policía militar y investigadores del CID. Esto no era un rescate, era un arresto. Sargento Maestro Owen Williams, primer grupo de fuerzas especiales, anunció Owen, mientras salía del vehículo principal, con su arma desenfundada pero no apuntando. Mayor Long, está usted bajo arresto por el intento de asesinato del sargento de primera clase Nicholas Kramer, conspiración para cometer fraude y violaciones del Código Uniforme de Justicia Militar. Long miró a su alrededor frenéticamente mientras los PM lo rodeaban. Esto es imposible. Kramer está muerto. Tengo los informes. En realidad, dijo una mujer vestida de civil mientras se acercaba desde otro vehículo, usted tiene informes falsificados. Soy la agente Penny Stuart del Comando de Investigación Criminal. Hemos estado construyendo un caso en su contra durante varios meses con una considerable ayuda del sargento Kramer. Nicholas dio un paso adelante, sacando un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Todo lo que acabas de confesar, Jeffrey, incluida tu admisión de que intentaste asesinarme en Afganistán, está ahora grabado. No puedes usar eso. Es una prueba obtenida ilegalmente. La agente Stuart negó con la cabeza. El sargento Kramer está trabajando con nosotros en calidad oficial. Toda esta operación fue autorizada en los niveles más altos. En el momento en que sacó su arma y disparó, cometió un intento de asesinato frente a investigadores federales. La mente de Long dio vueltas al darse cuenta del alcance de la trampa. Todo el asunto, la subasta, las fotos, que Elizabeth se enterara del romance, todo diseñado para presionarte a cometer errores, confirmó Nicholas. Necesitábamos que estuvieras lo suficientemente desesperado como para correr riesgos, lo suficientemente enojado como para revelar tu verdadera naturaleza. Pero Elizabeth, tu matrimonio se construyó sobre mentiras, Jeffrey. Elizabeth merecía saber la verdad sobre con quién se casó y lo que le hiciste a su primer marido. Long miró la evidencia de su propia estupidez. El maniquí en el suelo, el dispositivo de grabación, los agentes federales que habían presenciado su confesión y su intento de asesinato. Había sido superado en cada turno por un hombre que creía muerto. El tráfico de armas, dijo Long desesperadamente. No puedes probar que vendía armas a los insurgentes.
La agente Stuart levantó una carpeta gruesa. Registros bancarios de sus cuentas en Chipre cotejados con manifiestos de envío de traficantes de armas en Pakistán. Testimonio de 3 comandantes talibanes diferentes que lo identificaron como su proveedor. Lo tenemos todo, mayor. 2 años de pruebas. Nicholas se acercó más a Long, lo suficiente como para que solo él pudiera oír las siguientes palabras. ¿Quieres saber la verdadera ironía, Jeffrey? Nunca habría descubierto nada de esto si no hubieras intentado matarme. Tu traición me obligó a cavar más hondo, a entender por qué me querías muerto tan desesperadamente. Fue entonces cuando encontré los tratos de armas, la corrupción, los inocentes que murieron por tu codicia. Los hombros de Long se hundieron mientras el peso total de su situación se hacía claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el día en que me di cuenta de que me habías robado la vida. ¿Pero cuánto tiempo llevo trabajando con el CID? 6 meses. Resulta que ya estaban investigando irregularidades en los envíos de armas de tu sector. Yo solo les di las piezas que faltaban. Los PM se movieron para esposar a Long, pero él tenía una última pregunta. Tommy, ¿qué pasará con mi hijo? La expresión de Nicholas se suavizó ligeramente. Nunca fue tu hijo, Jeffrey. Solo lo estabas tomando prestado mientras yo estaba muerto. Ahora Elizabeth puede decirle la verdad sobre su verdadero padre. ¿Y Elizabeth? Eso depende de ella. No soy el mismo hombre con el que se casó. Y ella no es la misma mujer que dejé atrás. Pero al menos ahora puede tomar sus decisiones basándose en la verdad en lugar de en mentiras. Mientras los PM subían a Jeffrey Long a la parte trasera de un Humvee, él miró por la ventana a Nicholas Kramer por última vez. El rostro lleno de cicatrices no mostraba satisfacción ni alegría en la victoria, solo la fría satisfacción de un trabajo completado. Sargento Kramer se acercó a la agente Stuart mientras los vehículos se preparaban para partir. Habrá papeleo, por supuesto. Declaraciones, testimonio. Probablemente un consejo de guerra que saldrá en las noticias nacionales. Nicholas asintió. Entiendo. ¿Cuánto tiempo hasta que vaya a juicio? ¿Con tantas pruebas? 6 meses, quizás menos. Probablemente aceptará un acuerdo para evitar un consejo de guerra completo. Prisión militar, baja deshonrosa, pérdida de toda paga y beneficios. ¿Y los civiles que murieron por sus tratos de armas? La justicia no los devuelve, dijo Stuart en voz baja, pero evita que haga daño a nadie más. Mientras el convoy desaparecía en la distancia, Nicholas se quedó solo en el depósito abandonado. Por primera vez en 2 años, Jeffrey Long ya no era un hombre libre. Las mentiras habían sido expuestas, la corrupción castigada y la verdad finalmente revelada. Pero Nicholas sabía que su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que descubrir cómo reconstruir una vida de las cenizas de la anterior, cómo reconectar con un hijo que lo creía muerto y cómo acercarse a una esposa que había seguido adelante sin él. La guerra contra Jeffrey Long había terminado. La batalla por su familia aún no había comenzado. Capítulo 8. Regreso a casa. 3 días después del arresto de Jeffrey Long, Nicholas estaba de pie fuera de la casa que había recomprado en la subasta. Su casa, aunque ya no se sentía como un hogar. El coche de Elizabeth estaba en la entrada y podía oír voces a través de las ventanas abiertas. Ella estaba dentro, empacando. Había sido oficialmente reincorporado al servicio activo, su expediente limpio de todos los cargos de cobardía o mala conducta. El ejército había procesado silenciosamente su regreso del estado de desaparecido, una frase burocrática que no podía empezar a capturar lo que había pasado. Su paga atrasada ascendía a casi $180,000 y habría una compensación por discapacidad por sus lesiones. Pero el dinero no podía comprar de vuelta 2 años de la infancia de su hijo ni restaurar un matrimonio construido sobre mentiras. Nicholas llamó a su propia puerta principal, sintiéndose como un extraño. Elizabeth respondió y la conmoción en su rostro fue total. Le habían dicho que estaba vivo, pero verlo en persona con cicatrices, más viejo, vistiendo ropa de civil que le quedaba holgada en su cuerpo más delgado, era diferente.
Nicolás, dijo ella, su nombre como si estuviera probando si era real. Hola, Elizabeth. Se quedaron allí por un momento, observándose mutuamente. Ella seguía siendo hermosa, pero había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, y su cabello castaño rojizo mostraba hilos de gris. Los años los habían cambiado a ambos. Tommy está en su habitación, dijo finalmente, asiéndose a un lado para dejarlo entrar. No sabía cómo decírselo. La casa olía igual, las velas de vainilla de Elizabeth y el aceite de limón que usaba en los suelos de madera. Pero los muebles eran diferentes. Las fotos en las paredes mostraban una vida de la que Nicolás no había sido parte. La presencia de Jeffrey Long estaba en todas partes, desde las condecoraciones militares colgadas en el pasillo hasta los palos de golf apoyados contra la puerta del garaje. «Cree que estás muerto», continuó Elizabeth, su voz apenas un susurro. Jeffrey le dijo cosas terribles. Lo sé, lo oí. Ella lo miró con más atención, notando la cicatriz que recorría su rostro, la forma en que favorecía su hombro izquierdo, la manera cuidadosa en que se movía por los espacios. «¿Qué te pasó, Nicolás? ¿De verdad?» Así que se lo contó. No la versión saneada que le había dado Alfred, sino la historia real. La traición, las balas, la caída por la ladera rocosa. 8 meses en custodia de los talibanes, la tortura, la lenta comprensión de que su propio oficial al mando lo había vendido. La fuga, el largo viaje a casa, el descubrimiento de que su vida había sido robada y su reputación destruida. Elizabeth escuchó en silencio, tocándose ocasionalmente la garganta o cubriéndose la boca cuando los detalles se volvían particularmente brutales. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro. «Lo siento mucho», susurró. «Le creí. Dios me ayude, creí cada palabra». «Era convincente», dijo Nicolás. «Eso es lo que lo hacía peligroso. Pero debería haberlo sabido. Tú nunca habrías sido un cobarde. Nunca. Hiciste lo que tenías que hacer, Elizabeth. Sobreviviste. Protegiste a Tommy. Seguiste adelante con tu vida. No te culpo por eso». «¿No me culpas?» Lo miró con esos ojos verdes de los que se había enamorado hace 10 años. «Porque yo sí me culpo. Llevé tu anillo durante 6 meses, Nicolás. 6 meses. Luego me lo quité y me casé con el hombre que intentó asesinarte. No lo sabías. Debería haberlo sabido». Su voz se elevó, luego se contuvo y miró hacia la habitación de Tommy. «Debería haber conocido al hombre con el que me casé, el padre de mi hijo. Debería haber confiado en mi propio corazón en lugar de creer mentiras convenientes». Antes de que Nicolás pudiera responder, oyeron pasos en las escaleras. Tommy apareció en la entrada de la sala, con su rostro de 8 años curioso por las voces elevadas. El niño era más alto de lo que Nicolás recordaba, su cabello castaño más oscuro y su rostro mostrando indicios del hombre en que se convertiría. Pero sus ojos eran los mismos, los ojos de Elizabeth, brillantes e inteligentes y ligeramente cansados. «Mamá, ¿quién es?» Elizabeth miró a Nicolás, una pregunta silenciosa en su expresión. Él asintió. «Tommy», dijo ella, arrodillándose al nivel de su hijo. Este es tu padre, tu verdadero padre». Tommy parecía confundido. «Pero papá está en la cárcel. Dijiste que hizo cosas malas». «No, Jeffrey», dijo Elizabeth suavemente. «Este es Nicolás Kramer, tu padre biológico, el soldado del que te hablé, que fue a la guerra antes de que tuvieras edad para recordarlo». Tommy estudió a Nicolás con la intensa concentración que los niños ponen en los nuevos rompecabezas. «Pero dijiste que estaba muerto». Jeffrey dijo que era un cobarde que murió en el desierto. Nicolás sintió que su corazón se rompía y se reconstruía simultáneamente. Se arrodilló al nivel de Tommy, encontrando los ojos del niño. «No estaba muerto, hijo. Estaba herido y perdido, y me tomó mucho tiempo encontrar el camino a casa. Y nunca fui un cobarde. Fui un soldado que amaba a su familia y luchaba para proteger a las familias de otras personas». «¿Eres realmente mi papá?» «Sí». «¿Puedes probarlo?» Nicolás sonrió. El niño era listo, cauteloso. «Bien. ¿Qué te convencería?» Tommy pensó por un momento. «Mamá tiene fotos tuyas sosteniéndome cuando era un bebé. Llevas un uniforme verde». «Uniforme de gala del ejército», confirmó Nicolás. «Fue tu bautizo. Llevabas un trajecito blanco que compró tu abuela y lloraste durante toda la ceremonia».
Los ojos de Tommy se abrieron ligeramente. Mamá, ¿es verdad? Elizabeth asintió con lágrimas frescas en los ojos. Es verdad, cariño. ¿Y de verdad luchaste en la guerra? Sí. ¿Fuiste valiente? Nicholas consideró la pregunta seriamente. La mayor parte del tiempo tenía miedo, pero hacía mi trabajo de todos modos. ¿Eso es lo que es realmente la valentía? Tener miedo pero hacer lo correcto de todos modos. Tommy procesó esto durante un largo momento, luego preguntó con la franqueza que solo los niños poseen, ¿vas a vivir aquí ahora? Nicholas miró a Elizabeth, viendo su propia incertidumbre reflejada en el rostro de ella. Todavía no lo sé, Tommy. Tu mamá y yo tenemos muchas cosas que resolver. ¿Pero no te vas a ir otra vez? No, dijo Nicholas firmemente. No me voy a ir nunca más. Incluso si no vivo en esta casa, siempre seré tu padre y siempre seré parte de tu vida. Eso pareció satisfacer a Tommy por el momento. ¿Puedo ver tus cicatrices de guerra, Tommy? Protestó Elizabeth, pero Nicholas ya se estaba subiendo la mengue, mostrándole al niño la cicatriz de bala en su hombro. ¿Duele? Ya no. Me recuerda que debo estar agradecido por haber sobrevivido. Hablaron durante otra hora, una conversación cuidadosa, tanteando las aguas de una relación que había sido interrumpida durante 2 años. Tommy le mostró a Nicholas su habitación, sus trofeos de fútbol, su colección de soldados de juguete. Nicholas respondió preguntas sobre la guerra, sobre dónde había estado, sobre lo que vendría después. Cuando Tommy finalmente se fue a la cama, Nicholas y Elizabeth se sentaron en la mesa de la cocina con café, hablando como los extraños en que se habían convertido. Solicité el divorcio, dijo Elizabeth. Debería ser definitivo en unos meses. Y luego guardó silencio durante mucho tiempo. No lo sé, Nicholas. Somos personas diferentes de las que éramos. Tú has pasado por un infierno y yo he tomado decisiones que no puedo deshacer. ¿Lo quieres? ¿A Jeffrey? Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que amaba al hombre que pretendía ser, no a quien era realmente. El héroe, el protector, la figura paterna para Tommy. Todo fue una actuación. ¿Y nosotros? Elizabeth extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya, trazando las nuevas cicatrices en sus nudillos. Todavía amo al hombre que eras, Nicholas, pero no sé si puedo amar al hombre en que te has convertido. Eres más duro ahora, más frío. Puedo verlo en tus ojos. La guerra cambia a la gente, también la traición, también la venganza. Se sentaron en silencio, ambos entendiendo que algunos puentes no podían ser reconstruidos, solo reemplazados por algo completamente nuevo. Quiero estar en la vida de Tommy, dijo Nicholas finalmente. Pase lo que pase entre nosotros, él es mi hijo. Lo sé. Necesita a su verdadero padre, no la mentira que Jeffrey estaba vendiendo. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Elizabeth sonrió con tristeza. Tiempo, espacio, para descubrir quién soy cuando no estoy interpretando el papel de la perfecta esposa militar. Quizás sea egoísta, pero he pasado 2 años viviendo la versión de mi vida de otra persona. Necesito encontrar mi propia versión. Nicholas entendió. Ambos habían estado viviendo en la historia de Jeffrey Long. Él como el cobarde muerto, ella como la viuda afligida que había encontrado un nuevo amor. Ahora tenían que escribir sus propias historias, y no había garantía de que esas historias se cruzaran. Voy a alquilar un apartamento en la ciudad, dijo Nicholas, para estar cerca de Tommy mientras se adapta a todo esto. Probablemente sea lo mejor. Mientras Nicholas se preparaba para irse, Elizabeth lo acompañó a la puerta. Por un momento, estuvieron lo suficientemente cerca como para besarse, lo suficientemente cerca como para fingir que 2 años y toda una vida de traición no habían ocurrido. En cambio, Elizabeth le puso la mano en la mejilla, su pulgar trazando el borde de su cicatriz. Lo siento, susurró, por todo. Yo también, respondió Nicholas. Pero ambos estamos vivos, ambos libres, y Tommy llega a conocer a su verdadero padre. Eso es más de lo que tenía hace 3 días. Mientras Nicholas caminaba hacia su coche de alquiler, oyó a Tommy llamar desde la ventana de su habitación. «Papá, ¿vienes a mi partido de fútbol el sábado?» Nicholas levantó la vista hacia su hijo, silueteado en la ventana de la casa que solía ser su hogar.
Allí estaré, Tommy. Lo prometo. Algunas promesas, se dio cuenta, valían la pena volver de la muerte para cumplirlas. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Nicholas estaba sentado en las gradas, viendo a Tommy marcar su segundo gol de la temporada. El niño había crecido, estaba más seguro de sí mismo, y la mirada atormentada que había ensombrecido sus ojos durante el juicio de Jeffrey Long finalmente comenzaba a desvanecerse. Elizabeth estaba sentada 2 filas más adelante, animando tan fuerte como Nicholas. Habían encontrado un ritmo, no romántico, no exactamente amistoso, pero funcional. Compadres navegando la compleja geografía de una familia reconstruida de los escombros. Buen tiro, gritó Nicholas, y Tommy se giró para saludar, su sonrisa amplia y sin complicaciones. El juicio había sido noticia nacional. Héroe de guerra muerto regresa para exponer la traición de su oficial al mando, había sido un titular en la mayoría de los periódicos. Jeffrey Long se había declarado culpable para evitar un consejo de guerra y estaba cumpliendo 15 años en una prisión militar. La capitana Blackburn había recibido una baja deshonrosa y enfrentaba sus propios problemas legales. Pero la verdadera victoria había sido más pequeña, más personal. Tommy ahora sabía la verdad sobre su padre. Tanto el hombre que lo había criado como el hombre que lo había hecho. Era Tommy Kramer de nuevo, por elección propia. Y llevaba el nombre con orgullo. Papá. Tommy corrió hacia él después del partido, manchado de hierba y radiante con el triunfo de un niño de 8 años. ¿Viste ese gol? Vi los dos, dijo Nicholas, revolviendo el pelo de su hijo. Tu juego de pies está mejorando. El entrenador dice que podría entrar en el equipo de viaje el año que viene. Eso es genial, amigo. ¿Quieres ir a por pizza para celebrarlo? ¿Puede venir, mamá? Nicholas miró a Elizabeth, que estaba recogiendo su bolso y su botella de agua. Habían hecho este baile docenas de veces, la cuidadosa coreografía de padres divorciados que intentan ser amigos. Si ella quiere. Elizabeth sonrió. La pizza suena bien. En el restaurante, se sentaron en una mesa como una familia normal, que casi lo eran. Tommy parloteaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el viaje de acampada que Nicholas había planeado para el próximo fin de semana. Elizabeth habló de su nuevo trabajo en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a las familias de militares, un trabajo que le daba un propósito más allá de ser la esposa de alguien. Nicholas escuchaba sobre todo, contento de ver a su hijo ser un niño normal y a su ex esposa redescubrir quién era fuera de las expectativas de los demás. Recibí la oferta de trabajo, dijo Nicholas durante una pausa en el monólogo de Tommy sobre su proyecto de ciencias. Elizabeth levantó la vista bruscamente. ¿El puesto de consultor? Sí. Contratista militar privado. Entrenamiento y seguridad. Buen dinero. La mayoría de las asignaciones en Estados Unidos. Eso es maravilloso, dijo Elizabeth, y lo decía en serio. Nicholas había estado luchando con la vida civil. Demasiado inquieto para un trabajo de oficina, demasiado dañado para el servicio de combate activo. El trabajo de consultoría usaría sus habilidades sin requerirle ser alguien que ya no era capaz de ser. Significa que viajaré un poco, continuó Nicholas. Pero puedo organizar mi horario en torno a tus partidos de fútbol, añadió a Tommy. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mientras caminaban de regreso a sus coches, Elizabeth se puso al lado de Nicholas mientras Tommy corría por delante quemando la energía de la pizza. Sabes, dijo ella, hace 6 meses pensé que nuestras vidas estaban arruinadas. Jeffrey en la cárcel, tú de vuelta de entre los muertos, todo lo que creíamos saber patas arriba. Y ahora creo que tal vez estamos exactamente donde debemos estar. No juntos, no como éramos, pero honestos. Finalmente honestos con nosotros mismos y con los demás. Nicholas asintió. Tommy parece feliz. Lo está. Habla de ti constantemente en casa. Mi papá esto, mi papá aquello. Es como si estuviera tratando de recuperar el tiempo perdido. Yo también. Llegaron primero al coche de Elizabeth. Ella se giró para mirar a Nicholas con expresión seria. Quiero que sepas algo.
Estoy saliendo con alguien. Nicholas sintió un destello de algo, no celos exactamente, sino un reconocimiento de que este capítulo de sus vidas se estaba cerrando de verdad. ¿Alguien que conozca? El entrenador de fútbol de Tommy. Rick Dennis. Nicholas parpadeó. ¿Mi Rick Dennis? Del escuadrón. Elizabeth se sonrojó. Me ayudó durante el juicio y después. Simplemente. Sucedió. Espero que no sea raro. Nicholas lo pensó por un momento, luego se echó a reír. Elizabeth, estás saliendo con uno de mis mejores amigos. Un hombre que me ayudó a planear la caída de Jeffrey Long. Si eso no es prueba de que esta ciudad es demasiado pequeña, no sé qué lo es. ¿Estás de acuerdo con ello? Rick es un buen hombre. Mejor de lo que yo merezco. Probablemente mejor de lo que tú mereces. También sonrió para quitarle el aguijón a las palabras. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Soy feliz. Más feliz de lo que he sido en años. Bien. Tommy volvió corriendo hacia ellos, habiendo visto a un amigo de la escuela al otro lado del aparcamiento. Mamá, ¿puedo ir a saludar a Jack? 5 minutos, dijo Elizabeth. Luego tenemos que irnos a casa. Mientras Tommy se iba corriendo de nuevo, Elizabeth y Nicholas se quedaron en un cómodo silencio, viendo a su hijo ser maravillosamente, ordinariamente un niño de 8 años. ¿Y tú? Preguntó Elizabeth. ¿Estás saliendo con alguien? Todavía no estoy listo, dijo Nicholas honestamente. Quizás algún día. Pero ahora mismo, todavía estoy tratando de descubrir cómo volver a ser yo. El nuevo yo, quiero decir. El nuevo tú es bastante genial, dijo Elizabeth. Con cicatrices, pero genial. La nueva tú también es bastante genial. Más fuerte que antes. Cuando Tommy regresó, Nicholas lo abrazó para despedirse y vio cómo el coche de Elizabeth salía del aparcamiento. Luego condujo hasta su apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar pequeño pero limpio y tranquilo, y suyo. En la mesa de su cocina había una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos, reconociendo oficialmente su servicio y su sacrificio. También había un cheque de su editor. Había escrito su propio libro sobre Afganistán, sobre traición y supervivencia, y el largo camino a casa. A diferencia de la ficción de Jeffrey Long, el libro de Nicholas se vendía bien en los círculos militares, elogiado por su honestidad y su cruda emoción. Pero el objeto que más atesoraba era un dibujo que Tommy le había hecho, una figura de palo con uniforme del ejército de pie junto a una figura de palo más pequeña con un balón de fútbol. En la parte inferior, con letra de niño de 8 años, mi papá el héroe. Nicholas apoyó el dibujo contra su taza de café y abrió su portátil para trabajar en su próximo proyecto. Un manual de entrenamiento para contratistas de seguridad privada que trabajan en entornos hostiles. El trabajo era satisfactorio de una manera que le sorprendió, permitiéndole convertir sus experiencias más oscuras en conocimiento que podría salvar la vida de otras personas. Fuera de la ventana de su apartamento, el sol se ponía sobre una ciudad que lentamente comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. No el mismo hogar que dejó hace 3 años, sino un nuevo tipo de hogar construido sobre la verdad en lugar de mentiras, sobre el respeto ganado en lugar del honor robado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Owen Williams. Cerveza esta noche. Invita a Rick. Nicholas sonrió y respondió, voy en camino. Algunas familias nacen, otras se forjan en el fuego y sobreviven a través de la lealtad. Su escuadrón, sus hermanos, lo habían apoyado en todo. Le ayudaron a encontrar el camino a casa. Le ayudaron a reclamar su vida, y ahora le estaban ayudando a averiguar qué venía después. Mientras Nicholas cogía sus llaves y se dirigía a la puerta, vio su reflejo en el espejo del pasillo. La cicatriz seguía allí, siempre estaría allí, pero ya no parecía un daño. Parecía una historia, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de cuánto había sobrevivido. Jeffrey Long había intentado borrar a Nicholas Kramer del mundo, robarle su vida y su legado. En cambio, había creado algo más fuerte, un hombre que había sido probado por la traición y había salido intacto. Un padre que había encontrado el camino a casa contra todo pronóstico. Un soldado que había aprendido que la mayor victoria no era derrotar a tus enemigos, sino reconstruir tu vida después de que intentaran destruirla. El fantasma de Nicholas Kramer finalmente descansaba en paz. El hombre que había ocupado su lugar estaba muy vivo y el futuro incierto pero honesto se extendía ante
ante él como un camino abierto. Nicholas Kramer salió al aire de la tarde, dirigiéndose hacia sus amigos, su familia y lo que viniera después. Detrás de él, la historia de Jeffrey Long terminaba en una celda de una prisión militar. Delante de él, la propia historia de Nicholas, la real, la verdadera, apenas comenzaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.